llamo Nayara Cortés, soy secretaria de la Asociación Feminista de Mujeres Gitanas Nous Camins. Estoy muy agradecida con el SIAD y con la gente que me ha apoyado para recibir este premio, porque trabajamos día a día, codo a codo, para darle voz y visibilidad tanto al pueblo gitano como a la mujer gitana. Por ello me estoy formando en la carrera de Derecho en la Universitat Rovira i Virgili para poder llegar a más gente y a las instituciones públicas y darle la voz y el voto que merecemos tanto las mujeres gitanas como el pueblo gitano. Fuimos al 8 de marzo y fuimos las únicas mujeres que llevaron la bandera gitana para dar visibilidad de que las mujeres gitanas también podemos ser feministas. Y gracias a ello hemos firmado en el libro honorífico de aquí de Tarragona como una asociación que está siendo innovadora en darle tanta voz a la mujer gitana sin tener miedo de lo que puedan opinar otras personas. Porque se cree mucho que la cultura gitana y nuestra etnia nos atrapa, nos cohíbe, y es al contrario. De la cultura gitana no hemos recibido críticas prácticamente, por no decir ninguna. En cambio de la gente de otra etnia que no es gitana, sí que solemos recibir críticas y como que no se nos toma tanto en cuenta y se habla mucho por nuestra voz, y es algo que queremos erradicar, que se diga que hablamos en voz de las gitanas cuando estamos todas las gitanas ahí abajo como si no pudiéramos hablar. Y yo quiero demostrar a la gente que no somos personas como se cree, el estigma de gente analfabeta, no. Estoy yo aquí, tengo 21 años, estoy estudiando Derecho y tengo la misma participación que puede tener una mujer gitana de barrio que no tiene estudios que una mujer que es la política más importante de aquí de España. Entonces lo que hacemos y por lo que luchamos es por eso, porque se nos tenga más en cuenta y no crean que somos personas sin capacidad de hablar ni de decidir nada.